Hola hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les quiero compartir la clase ya la número 10 que se llama Demostrar la fe. Está basada en Santiago 2 del 14 al 17, que dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje es clave en el tema de la fe y las obras. La interna coherencia literaria está ahora bastante clara. Ya habíamos visto que la fe genuina debe ponerse en práctica y que la fe es probada y se mantiene en medio de las pruebas. Ahora, se hace explícita la necesidad de que la fe actúe, de la exhortación a ser hacedores y no solamente oidores. Asimismo, visitar a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas. Un ejemplo de la religión que Dios aprueba tiene su continuación negativa en aquel cuyo lenguaje religioso sirve de coartada para despedir al pobre sin ayuda alguna. Entonces, Santiago comienza hablando de la posición de fe y ofrece dos descripciones dramáticas de cómo la fe debería ser entendida. A. La fe no puede cobijar el favoritismo que adula al rico y desprecia al pobre. B. La fe alcanza su verdadero significado solo cuando va acompañada y se expresa en obras de bondad y misericordia, de lo cual suministra un ejemplo en los versículos que leímos anteriormente, el 15 y el 16. La fe no puede quedar en sentimiento, que no pase de mera expresión piadosa. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que nos dice es que la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son evidencias de la salvación. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, tiene una fe falsa o muerta y no está salva. Santiago contrasta dos tipos diferentes de fe. La verdadera fe que salva y la fe falsa que está muerta. Si soy salvo por fe y no por obras, por qué en Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Porque es verdad. La realidad es que si tú verdaderamente has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, has sido regenerado y dado una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es dada por medio de la morada del Espíritu Santo, la cual cambia tu forma de ver la vida, en nuestro sentir y pensar, y luego de forma natural te incentiva a hacer obras de bien, no para ganarte tu salvación, sino como respuesta de ser salvo. Santiago no escribió una carta al aire a quien le pueda interesar. Él la escribió para responder a problemas particulares que estaba teniendo en la iglesia de Jerusalén. Uno de esos problemas era que la iglesia estaba compuesta de mayormente judíos que se habían convertido. Por esto existían personas que creían que eran salvas, pero no hacían nada por el prójimo, ni tenían obras que demostraban conversión genuina. La respuesta de Santiago a esta situación fue: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.
Santiago dice que somos justificados por las obras porque la palabra de Dios habla de la justificación de dos maneras: justificación ante Dios y justificación ante los hombres. Somos justificados ante los hombres por las obras, porque los hombres no tienen ninguna otra manera de saber quién está en la fe. Pero ante Dios somos justificados por gracia. Efesios 2 del 8 al 9 nos dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó por gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús, algo de lo cual no puedo gloriarme porque es un don de Dios. Algunas personas hablan acerca de su fe, pero no van más allá, solo hablan. Pueden saber las palabras correctas que deben usar, pero sus vidas no reflejan el poder de Dios. No se contente con tener las respuestas correctas acerca de Cristo. Nos procure que su vida demuestre que el poder de Dios está trabajando verdaderamente en usted. Hay personas que dicen tener fe, pero no es viva, ya que no la transmiten, no la transforman a los hechos. Leemos en 2 Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinémonos así como nos pide Pablo. Leamos ahora Mateo 3 del 5 al 9, dice: y así salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista le señala a los líderes judíos que no podían apelar a sus ancestros como hijos de Abraham para que los salvaran. El arrepentimiento genuino debía producir frutos de justicia, y él exige esta prueba antes de bautizar a alguien, y ellos solo se basaban en lo intelectual. Me refiero a los que habla aquí Juan, que eran a los fariseos. Entonces, ellos solo se avanzaban en lo intelectual, no en las obras. Claro que no quería decir que una persona era salva por sus obras, sino que que su estilo de vida lo demostraba, si había abandonado de verdad sus pecados. En el versículo 14, Santiago nos hace una primer pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta es: de nada. Hermanas, tener este tipo de fe o no tener fe es lo mismo. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y prioridades indican lo contrario. Jesús lo puso de esta manera en Mateo 7 del 16 al 23. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les responderé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Luego en Mateo 15:8 recalca lo que Dios le dijo en Isaías 15:29, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Observemos que el mensaje de Jesús es el mismo mensaje de Santiago. Mucha gente dice tener fe en Cristo, pero vive como se le antoja, una fe teórica sin obras. Recordemos que obras menciona Santiago, el gozo en medio de las pruebas, la paciencia en medio de las pruebas, soportar las tentaciones, el dominio de la lengua, dominio propio, compasión por los necesitados, la imparcialidad al no hacer acepción de personas. Estas son obras de la fe. Ahora, en el mismo versículo 14, Santiago nos hace otra pregunta. ¿Podrá esta fe salvarte? Pues no. Solo un corazón arrepentido que cree que es transformado por Dios puede exteriorizar el resultado de su fe. Y esto lo vemos en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión pública es la expresión externa de algo verdadero que el Señor ha hecho en el corazón de los creyentes. En Ezequiel 36, del 26 al 27 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De lo que nos está hablando Santiago, hermanos. Entonces, si Dios ha cambiado el corazón de piedra que teníamos antes por un corazón sensible, ahí está lo que genera una fe verdadera. Eso se va a expresar públicamente al exterior. Repito, Santiago no dice que vamos a ser salvos por las obras. Al contrario, enfatiza la necesidad de exhibir la fe más auténtica y verdadera a través de las obras, porque las obras son el resultado de una fe verdadera, auténtica, que Dios ha regalado, ha derramado a nuestros corazones y mentes para poder leer y entender y llevar el Evangelio a una vida práctica. En los versículos 15 al 17 vemos ejemplos práctica de la fe. Por acá tengo el libro que dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la verdad. La podemos aplicar a cualquier situación en la vida, en la iglesia. Ahora, acá Santiago nos dice que si tiene fe en Dios, lo va a llevar a la práctica, ayudando al necesitado. Santiago ya nos habló de esto en los versículos 1:27, donde nos dijo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está la fe práctica. Ahora, Proverbios 3 del 27 al 28 nos dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Hermanas, si está en nuestras manos el poder ayudar, ayudemos. Leamos ahora Primera de Juan 3, del 16 al 18, nos dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así nos pide aquí Juan amar de hechos y en verdad. Primera de Corintios 13, del 1 al 5 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Vemos que todo lo que hacemos se sustenta en el amor. Yo recibí de Dios la fe en Él y la recibí para manifestarla. Entonces, ¿cómo es posible que ante la necesidad de un hermano y teniendo nosotros la posibilidad de ayudar, simplemente le demos los buenos deseos como, oh, Dios te bendiga, Él está contigo? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro amor al prójimo? Así que esto nos dice Santiago, que de nada sirve tener fe sin obras, porque de lo contrario es una fe muerta. Veamos la unidad que caracterizaba a la iglesia desde sus inicios en Hechos 2, del 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esta acción era voluntaria, no obligatoria, ni manipulada por los líderes o por los apóstoles. Era el resultado de su profundo compromiso con Dios y con los demás. Esta actitud y obras de los creyentes se comenzaron a manifestar cuando el Espíritu Santo fue derramado en ellos, cuando escucharon el Evangelio de Cristo. Esto lo provocó el Espíritu Santo. Hacer el bien entre hermanos, ayudarse unos a otros, nacía de su corazón porque tenían una fe viva, no muerta. Este ejemplo sigue en Hechos 4 del 32 al 35, donde dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Hermanas, esa
Esa iglesia era de un corazón y un alma. Qué bello lo podríamos lograr nosotros en estos tiempos, me pregunto, con tanta desigualdad y con tantas diferencias y peleas que hay en estos tiempos. Claro que sí, si tenemos una fe viva. Volviendo a Santiago, en el versículo 15, nos hace otra pregunta. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Dice él. Es la misma pregunta del versículo 14. Dos veces lo pregunta y él mismo la responde en el 17, diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanas, lo que no tiene vida no da frutos. Así es la fe. En Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3, nos dice la palabra. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo menciona de la obra de nuestra fe. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto una película o algo que les conmueve? Como que alguien se enfermó o pobrecito le están haciendo bullying o perdió un ser querido a una muerte, él perdió el trabajo, qué sé yo, en la película. Bueno, esto nos conmueve tanto que hasta nos hace llorar y comentamos de este mal y decimos, ay, Dios mío, que está bien y que está mal, y hasta nos ponemos a decir, esto no debería de pasar, pero en la vida real vemos o escuchamos casos y realmente nos conmueve de igual manera por algo que es ficticio. Lloras con el que llora, sufres con o sufres con el que está sufriendo o el que está necesitado. En estos tiempos vemos que hay más sensibilidad por lo ficticio, por lo actuado, que por la realidad. Y más bien muchos hasta dudan, critican o peor aún, ignoramos. Ahora, ¿por qué la fe sin obras es muerta? Veamos estos ejemplos. La fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas van a demostrar esa vida nueva. Nuestras obras se caracterizan por la obediencia a Dios. La fe que no se ve llega a ser evidente por la demostración del fruto del Espíritu en nuestras vidas, que lo mencionamos en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Los cristianos pertenecemos a Cristo, el buen pastor, y como ovejas que somos, escuchamos su voz y le seguimos, como nos dice Juan 10 del 26 al 30. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Tremendas palabras. La fe sin obras es muerta porque la fe resulta en una nueva creación, no es una repetición de los mismos patrones de conducta pecaminosa, como Pablo escribió en 2 de Corintios 5:17, de modo alguno que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. No tenemos por qué repetir los mismos patrones. La fe sin obras es muerta porque viene de un corazón que no ha sido regenerado por Dios. Profesar una fe vacía no tiene el poder para cambiar vidas. Aquellos que dicen tener fe pero no tienen el Espíritu, escucharán a Cristo mismo decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Termino leyendo con un texto que está en el libro que estudiamos, está en la página 74 del libro. Y quiero leérselos para terminar. Sé que es un poquito extensa esta clase, pero tiene mucha enseñanza. Y dice acá, qué gran ilustración los versículos 15 y 16. ¿Y qué práctica es? Lo que necesita este hermano pobre, desnudo y hambriento es ropa y comida. Las oraciones piadosas no le ayudarán. Leerle las escrituras no le vestirá. Hablar palabras amables no le alimentará ni le dará calor. Él necesita ropa y comida, y si estás en condiciones de proveerlos, entonces no eludas tu deber diciendo al hermano necesitado, voy a orar por ti y Dios cumplirá tu necesidad. Hipócrita, cubres tu corazón mezquino y tacaño y aprietas tu bolsillo ofreciendo oraciones en lugar de vestido y charlas moralizadoras en lugar de alimento. Escucha, eso es lo que anda mal hoy. El mundo quiere acción, no palabras, y muchos corazones viles y mezquinos se disfrazan con palabrerías santurronas y oraciones huecas. Al mundo no le interesan nuestras oraciones, necesita evidencia. Dios, ayúdanos a esforzarnos hasta que nuestra fe sea demostrada ante los hombres y seamos justificados ante el mundo por la vida que vivimos y por nuestras obras. Dar es vivir, dijo el ángel. Dios alimentó al hambriento con el dulce pan de la caridad. ¿Y yo debo dar y seguir dando? Vino mi respuesta egoísta y quejumbrosa. Oh, no, dijo el ángel, con su mirada penetrante. Solo da hasta que el Salvador deje de darte. Esto es un texto anónimo, muy fuerte, pero que viene justo a la clase que estamos estudiando. Entonces quedemos con la pregunta, con la siguiente pregunta. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? Les dejo, que Dios les bendiga y les ayude con este pequeño, bueno, está un poquito alargado, pero para la palabra de Dios es un pequeño reflexión. ¿Cómo está nuestra fe? Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.